Era una mañana templada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En la terminal internacional, los viajeros caminaban con prisa medida entre las luces suaves y el eco lejano de los anuncios de embarque. En la sala de espera de clase ejecutiva, el ambiente era elegante y silencioso. Sillones de cuero, aroma a café recién hecho, conversaciones en voz baja entre ejecutivos, celebridades de incógnito y empresarios acostumbrados a los lujos del mundo. Entre ellos, casi invisible para los ojos distraídos, se encontraba un hombre con sudadera gris clara, vaqueros gastados, una gorra con el logo de un toro estilizado cubriendo parte del rostro y una mochila negra al hombro. Caminaba sin prisa, con un andar sereno, buscando el asiento más discreto cerca de la puerta de embarque. Se sentó sin hacer ruido, sacó su móvil del bolsillo y comenzó a revisar mensajes, mientras tamborileaba con los dedos en el lateral de la mochila. Nadie lo miró dos veces. ¿Por qué lo harían? A primera vista parecía un joven deportista, tal vez un mochilero con suerte que había conseguido un ascenso de clase. Pero no era cualquiera. Aquel hombre era Rafael Nadal, el múltiple campeón de Grand Slams, el hijo de Mallorca que había hecho historia en el tenis mundial, el mismo que había sido ovacionado en Roland Garros más veces que ningún otro. Pero esa mañana, él solo quería ser un pasajero más. A pocos metros de distancia, el sonido de pasos firmes y zapatos italianos caros cortó el murmullo general. El dueño de esos pasos era Armando Ruiz de la Vega, magnate inmobiliario madrileño conocido por su fortuna, más aún, por su temperamento arrogante. De unos 60 años, Armando vestía un traje azul marino de corte inglés, corbata de seda y un reloj suizo que reflejaba la luz con ostentación. Su asistente personal caminaba detrás, con dificultad, cargando un portadocumentos de cuero y un abrigo caro. Cuando Armando entró a la zona de espera de clase ejecutiva, su mirada escaneó el salón como si evaluara un grupo de propiedades. Se detenía en cada rostro, juzgando con un leve gesto de ceja quién merecía estar ahí y quién no. Fue entonces cuando lo vio. Rafael Nadal, con la cabeza agachada, la mochila en las piernas y la gorra calada, parecía demasiado normal para estar sentado en esa zona de élite. Para alguien como Armando, acostumbrado a que el dinero y la imagen definan el valor de una persona, aquel hombre no encajaba. Frunció el ceño y una molestia irracional empezó a hervirle por dentro. Minutos después, comenzó el llamado al embarque. Nadal se puso en pie sin apuro, ajustó la mochila al hombro y entregó su tarjeta de embarque a la azafata, quien, al leer el nombre, esbozó una leve sonrisa de reconocimiento. Sin embargo, mantuvo la compostura. En ese salón, la discreción era norma. El asiento asignado a Nadal era el 2A, junto a la ventana, en la primera fila de la cabina ejecutiva. Se acomodó, colocó sus auriculares y empezó a hojear una revista de deportes. No sospechaba que el verdadero partido apenas estaba por comenzar. Poco después, Armando Ruiz de la Vega entró en la misma cabina. Al detenerse frente al asiento 2A, su rostro se tensó. Vio a aquel hombre con ropa informal, sentado en lo que él creía era su lugar. Ni siquiera verificó su tarjeta. Simplemente apuntó con el dedo y soltó, con voz alta y tajante: «Ese es mi asiento. Levántese. Aquí no es lugar para gente como usted». El silencio en la cabina se quebró como cristal. Varios pasajeros levantaron la vista. Una mujer en la fila 3 miró a su esposo, sorprendida. Un ejecutivo más al fondo arqueó las cejas. Rafael, desconcertado, se quitó uno de los auriculares y miró al hombre con calma, aunque con un leve gesto de extrañeza. «Perdón, señor, pero este es mi asiento. Aquí tiene mi tarjeta de embarque. Puede comprobarlo». La respuesta fue tranquila, casi cortés. Nadal no alzó la voz. Simplemente sostuvo el papel con una seguridad que desentonaba con su apariencia sencilla. Pero Armando no lo tomó. Lo miró con desdén y lanzó una carcajada corta. «¿Usted en clase ejecutiva? No me haga reír. ¿Cuánto pagó por estar aquí? Esto no es para cualquiera. Muévase antes de que llame a la tripulación». Su voz, cargada de desprecio, retumbó en la cabina. Una azafata de cabello recogido, que servía bebidas en ese momento, escuchó la escena y se acercó. Aunque sonreía, en sus ojos se notaba la tensión. «Por favor, señores, permítanme verificar las tarjetas. Seguro es un malentendido». Armando bufó, entregando su tarjeta con un gesto de fastidio. La azafata, sin inmutarse, la comparó con la de Nadal. «Señor Ruiz, el asiento 2A está reservado para este pasajero», dijo finalmente, con voz serena. «Su asiento es el 2D, justo al lado, en el pasillo».
Armando lo comprobó con sus propios ojos y, aunque vio su error, no se disculpó. Murmuró algo como: «Deberían revisar mejor a quién dejan entrar aquí. Esto no es un lugar para mochileros». Esa última frase, dicha con desdén, caló hondo. Pero Nadal no respondió. Solo miró por la ventana, respirando hondo, mientras la cabina volvía a un silencio incómodo. A los pocos minutos, un adolescente sentado en la fila 3 con una camiseta de la selección española sacó su móvil. Observó a Nadal con los ojos entrecerrados. Abrió una imagen de Google, Rafael Nadal levantando el trofeo de Roland Garros. Comparó. Volvió a mirar. Se levantó, ignorando la mirada de su madre, y se acercó. «Disculpe, señor, ¿usted es Rafael Nadal?» Nadal sonrió levemente y respondió: «Depende. ¿A quién crees que soy?» «Eres tú. Eres Nadal, el de la Copa Davis, el de los Juegos Olímpicos». Los pasajeros comenzaron a murmurar. La azafata, que ya había sospechado algo, confirmó en voz baja a su compañera: «Es el Rafa». Y la cabina cambió por completo. El chico no pudo contener su emoción. Sostenía su móvil con una funda del Real Madrid, temblando mientras decía: «¿Puedo tomarme una foto contigo? Eres mi ídolo, de verdad». Nadal sonrió y asintió. Tomó el bolígrafo que el chico le ofrecía y firmó la parte trasera de la funda del móvil. Luego, se agachó un poco para la selfie, sin perder en ningún momento esa expresión tranquila y cercana que tanto lo caracterizaba. «Pero no te olvides de estudiar, ¿eh? El tenis es bonito, pero el conocimiento te acompaña toda la vida», le dijo, con esa voz firme pero serena que tantas veces había escuchado en entrevistas llenas de humildad. El chico regresó a su asiento casi levitando. Su madre, que al principio lo había regañado por levantarse, ahora le sonreía orgullosa. Y los demás pasajeros comenzaron a susurrar: «¿De verdad es él?» «Sí, es Rafael Nadal. Mira, mira esta foto, es igualito». Una mujer de unos 50 años, sentada en la fila 5, dejó de leer su novela y miró con atención. Luego de unos segundos, murmuró a su marido: «¿Te das cuenta de lo que pasó? Ese hombre lo insultó delante de todos, y él es nada menos que Rafa Nadal». Mientras tanto, Armando Ruiz de la Vega empezaba a sentir el calor en la cara. Algo no cuadraba. Se removió en su asiento, incómodo, mientras la verdad se le colaba por las grietas de su orgullo. Sacó su móvil, abrió el navegador y escribió: «Rafael Nadal actualidad». Las imágenes comenzaron a aparecer. Trofeos, sonrisas, la cinta a la cabeza, los saltos de victoria. Un vídeo de YouTube empezó a reproducirse automáticamente. Los mejores puntos de Nadal en Roland Garros. El corazón de Armando se apretó. Era él. Lo había insultado. Lo había humillado. Lo había llamado mochilero. Y no solo era un pasajero común. Era un ícono nacional. Un símbolo del esfuerzo, del sacrificio y de la gloria. Uno de los deportistas más respetados del planeta. Mientras el avión alcanzaba su altura de crucero, los murmullos continuaban. Pasajeros que antes estaban sumidos en sus tablets y copas de vino ahora miraban con respeto al hombre en el asiento 2A. Nadal, por su parte, mantenía la compostura. Había retirado la gorra, revelando su rostro por completo, y se recostaba en el asiento con los ojos cerrados, intentando descansar. A pesar de todo, no mostraba molestia, como si no hubiese pasado nada. Pero dentro de él, algo dolía. No por el insulto en sí. Estaba acostumbrado a la presión, a las miradas, a los prejuicios. Lo que le dolía era la confirmación de algo que ya sabía. Que aún en los espacios más exclusivos, aun siendo quien era, podía ser juzgado solo por no encajar en el estereotipo de lujo y apariencia. En el asiento 12, Armando parecía haber perdido el apetito. Aceptó el menú pero apenas lo hojeó. Se servía whisky, lo giraba entre los dedos, pero no lo bebía. Su mirada iba una y otra vez hacia Rafael, tratando de entender cómo alguien tan famoso podía comportarse con tanta sencillez. Y esa sencillez era precisamente lo que más lo desarmaba. Armando era un hombre acostumbrado a dominar, a imponerse. Pero ahora, frente a aquel hombre que no le devolvía ni odio ni revancha, se sentía pequeño. Ridículo, incluso. Una hora más tarde, cuando la azafata Mariana pasó por su fila, traía en la bandeja una botella de agua y una nota doblada. «Señor Nadal», dijo con voz suave, «esto es de parte de la tripulación». Nadal tomó el papel y lo leyó en silencio. Decía: «Un brindis por el fenómeno que nos inspira dentro y fuera de la cancha». Nadal levantó la vista y miró a Mariana, quien le devolvió una sonrisa sincera.
El sol asintió con una mano al corazón, como quien agradece de verdad. Entonces sucedió algo inesperado. Un pasajero comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro más. No fue un aplauso estruendoso, ni una ovación. Fue un aplauso silencioso, respetuoso, como si el avión entero entendiera que estaban compartiendo el viaje con alguien muy especial. Armando hundió el rostro en sus manos. No podía más. El peso de la vergüenza era insoportable. No solo había cometido un error. Lo había hecho en voz alta, frente a decenas de testigos. Y lo peor, lo había hecho con desprecio. Con esa soberbia que durante años le había funcionado en el mundo de los negocios, pero que ahora, frente a la humildad de Rafael, se deshacía como polvo. Sacó un pequeño bloc de notas del bolsillo de su chaqueta y escribió, casi sin pensar: «He fallado. Juzgué sin saber. No sé cómo reparar esto». Guardó la nota, pero sabía que no bastaba con escribir. Tenía que hacer algo. Mientras tanto, el ambiente en la cabina se había transformado. Ya no era una sala fría de clase ejecutiva. Se sentía como un lugar humano, donde la admiración compartida rompía barreras. Un niño se acercó con un dibujo de Nadal levantando una copa. Una mujer le dijo que su hijo se inspiraba en él para seguir jugando al tenis, a pesar de una lesión en la pierna. Y Nadal escuchaba. Uno por uno. Sonreía, daba las gracias, miraba a los ojos. Era el mismo Nadal que celebraba con fuerza cada punto en la pista, pero fuera de ella, respondía con respeto, con humanidad, como si llevara años entrenando también el alma. Armando tragó saliva. Ya no podía más. Esperó un momento de calma, cuando las luces se atenuaron para el descanso, y entonces se inclinó un poco hacia el lado. «Señor Nadal», dijo con voz temblorosa. Rafael se quitó un auricular y lo miró sin ninguna expresión. «Quiero pedirle disculpas. Por lo de antes. No sabía quién era usted. Y, aunque lo supiera, no debería haber hablado así. Fue un error». Las palabras le costaron, pero salieron. Nadal respiró hondo. Luego dijo: «No se trata de saber quién soy. Se trata de cómo tratamos a los demás, sin importar quiénes sean». Guardó silencio unos segundos. Luego agregó: «Yo vengo de un barrio donde también me miraban así. Y aprendí que lo que uno deja en los demás es más importante que los títulos o el dinero. Si usted entendió eso hoy, entonces el viaje ya valió la pena». Armando no pudo responder. Solo bajó la mirada. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier reproche. Porque no era ira, era verdad. Y la verdad siempre pesa más cuando te la dice alguien que te perdona sin exigirte nada. La conversación entre Rafael y Armando fue breve, pero suficiente para sacudir las bases internas del millonario. No hubo testigos cercanos, ni aplausos ni cámaras. Solo un murmullo leve de los motores del avión y dos hombres sentados hombro con hombro, separados por una lección de vida. Rafael Nadal volvió a colocarse el auricular en el oído derecho, recostó la cabeza contra la ventana y cerró los ojos. Pero Armando no pudo dormir. El whisky en la bandeja frente a él ya estaba caliente. El hielo se había derretido sin ser tocado. En su mente, cada frase de Nadal se repetía como un eco. No se trata de saber quién soy. Lo que uno deja en los demás. Entonces el viaje ya valió la pena. Cruzó los brazos e intentó pensar en otra cosa. Pero por primera vez en años, su propio éxito no le traía paz. ¿De qué servían las propiedades, las inversiones, los titulares en revistas de negocios si no podía mirar a los ojos de otro ser humano sin prejuicio? En la fila detrás, un joven ejecutivo que había escuchado partes de la conversación comenzó a escribir en su aplicación de notas: «Tratar mejor a mi equipo. Ser menos como Ruiz, más como Nadal». En la fila 5, una profesora universitaria que viajaba sola abrió un nuevo documento en su tablet. Lección de humildad y resiliencia. El caso Nadal. Sabía que hablaría de esto en su próxima clase. Y Lucas, el chico adolescente fanático del tenis, ya tenía el vídeo en el móvil. Aunque lo había grabado discretamente, sabía que eso no era para subir a redes. Lo guardaría como un tesoro, un recuerdo de cuando conoció al héroe de su infancia y lo vio enseñar sin siquiera levantar la voz. La noche avanzaba sobre el cielo europeo. El avión volaba sobre el Atlántico, dejando atrás la península ibérica. En la cabina de primera clase, el ambiente era sereno, pero diferente. Los pasajeros hablaban entre sí con otro tono. Las miradas eran más suaves. Las azafatas más sonrientes. El incidente del principio del vuelo no se había borrado, pero había mutado, de tensión a reflexión, de vergüenza a admiración.
Una hora antes del aterrizaje, la jefa de cabina, Claudia, se acercó a Rafael con una botella de agua y un pequeño billete doblado con el logo de la aerolínea. «Señor Nadal», dijo con voz baja, «esto es de parte de toda la tripulación». Él lo abrió. En la nota se leía: «Gracias por recordarnos que la grandeza no necesita alzar la voz». Rafa sonrió y, sin decir nada, juntó las palmas de las manos en un gesto de gratitud. Claudia, conmovida, le apretó el hombro y se alejó con los ojos brillantes. En ese momento, una mujer mayor, cabello gris recogido, voz dulce con acento de Granada, se puso de pie con un pañuelo en la mano. Caminó despacio hasta el asiento 2 y dijo: «Mi esposo y yo vimos cada uno de tus partidos en la Copa Davis. Rezamos por tu rodilla cuando te lesionaste en Australia. Y cuando volviste, lloramos como niños. Tú nos enseñaste que rendirse no es opción». Rafa se levantó, la abrazó con cariño y le dijo al oído: «Gracias, señora. Ustedes son por quienes uno sigue luchando». La escena conmovió a todos, incluso a Armando, que observaba en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió vergüenza, sino una necesidad real de cambiar. Recordó las veces que despidió empleados por llegar tarde sin preguntar por qué, las entrevistas donde descartó candidatos por cómo se vestían, las cenas donde juzgaba por el reloj o el acento. Y pensó: ¿cuántas veces me habré perdido de conocer a alguien valioso por mirar solo la superficie? No mucho después, mientras la tripulación servía el desayuno antes de aterrizar, Rafael pidió solo un café con leche y fruta. «No soy de complicarme mucho», dijo con una sonrisa que hizo reír a la azafata. Armando, por su parte, ya no fingía estar ocupado. Cerró la tablet, apagó el móvil. Observaba, escuchaba, aprendía. Cada gesto de Rafa era una lección de sencillez. «Gracias», decía a cada azafata. «¿Cómo está tu hijo?», preguntaba a una pasajera que había comentado su historia. «Lucha, pero cuida el cuerpo», aconsejaba a un joven aspirante a tenista. Cuando las luces de la cabina se encendieron para preparar el aterrizaje, Armando respiró hondo. No tenía claro qué hacer. Solo sabía que debía hacerlo. Se levantó de su asiento, lo cual sorprendió a la jefa de cabina. «Señor, por favor, estamos en proceso de descenso». «Solo un minuto», pidió él, con voz más suave que nunca. Se giró hacia los pasajeros y, tragando saliva, habló: «Buenas noches a todos. No suelo hacer esto, pero hoy cometí un error. Juzgué a un hombre por su ropa, por su apariencia. Le hablé con desprecio. Y hoy sé que me equivoqué. No solo por quién es él, sino por quién soy yo, o quién no quiero seguir siendo». La cabina quedó en absoluto silencio. «Señor Nadal», dijo mirando a Rafa, «usted me dio una lección sin levantar la voz. Me enseñó más en este vuelo que cualquier mentor de negocios en toda mi vida. Y le doy las gracias». No hubo aplausos. Nadie lo interrumpió. Pero en ese silencio estaba todo. Rafa asintió levemente, aceptando las palabras. No hizo drama. No se levantó. No abrazó. No se lo reprochó. Su calma, su presencia, ya había dicho todo lo necesario. Cuando el avión tocó tierra en Heathrow, muchos de los pasajeros no miraban por la ventana. Miraban a Rafael, no porque fuera famoso, sino porque lo que había hecho en ese vuelo era más grande que cualquier trofeo. Había inspirado una transformación humana, real, profunda. Lucas, el chico fanático, escribió en su móvil: «No sé si llegaré a Roland Garros, pero quiero llegar a ser alguien como él». Armando, al encender su móvil, no revisó correos ni llamadas. Solo escribió un mensaje para su hijo. «Hoy conocí a Rafael Nadal. No solo al jugador, al hombre. Me enseñó a mirar diferente, a respetar siempre. Te lo cuento todo cuando llegue». Y así, mientras los pasajeros desembarcaban, el mundo seguía girando como siempre. Pero para quienes estuvieron en ese vuelo, algo había cambiado para siempre. El sol de la mañana entraba tímidamente por la ventana del pequeño apartamento en la calle Menorca. Nadal se había despertado temprano, como era su costumbre desde niño. No necesitaba despertador. La rutina disciplinada que lo había acompañado durante toda su carrera seguía viva, incluso en estos días en que nadie parecía reconocerlo. Sofía dormía profundamente en el pequeño colchón que habían puesto sobre una alfombra en la sala. La niña, agotada después de los días de viaje y confusión, por fin había encontrado un poco de paz. Nadal la miró con ternura y se levantó con cuidado de no despertarla. Fue hasta la cocina,
Preparó un poco de café soluble con agua caliente del hervidor eléctrico y salió al pequeño balcón que daba a un patio interior. Allí, sentada en una silla de mimbre, con un libro entre las manos y una manta sobre las piernas, estaba doña Eugenia, la vecina del piso de al lado. Tendría unos 70 y tantos años, pelo canoso recogido en un moño bajo y una mirada aguda detrás de unas gafas de lectura. «Buenos días, vecino», dijo ella sin levantar la vista del libro. «Buenos días, señora», respondió Nadal, sorprendido. No la había visto llegar. «¿Cómo ha dormido la pequeña?» Nadal se quedó en silencio un segundo. No esperaba la pregunta. «Bien, gracias. Ha sido una noche tranquila». Doña Eugenia cerró el libro con lentitud y lo apoyó sobre su regazo. Luego giró la cabeza hacia él y lo observó con detalle. Nadal desvió la mirada con cierta incomodidad. «No se preocupe, joven. No voy a hacerle preguntas incómodas. Pero si me permite, le diré algo. Su cara me resulta muy familiar. Y no hablo de haberlo visto en este vecindario». Nadal sonrió con discreción. Ya había pasado antes. Algunas personas mayores, con buena memoria, solían reconocerlo incluso sin el peinado ni la ropa deportiva. «Tal vez tengo un rostro común», dijo él, con humildad. Doña Eugenia soltó una breve risa. «Claro que no. Tiene un rostro de alguien que ha ganado muchas batallas, no solo en la vida, también en las canchas». Nadal levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de la señora. Había comprensión, no juicio. «No voy a decirle a nadie, si eso es lo que le preocupa», añadió ella. «Si alguien decide desaparecer por un tiempo, seguramente tiene buenas razones». Nadal asintió en silencio. Por primera vez en muchos días, sintió que no debía explicarse. «Ella es dulce», dijo doña Eugenia, refiriéndose a la niña. «Ayer me la encontré en el pasillo. Me saludó con una sonrisa que me iluminó el corazón». «¿Es su hija?» Nadal vaciló un momento. «No, no de sangre. Pero sí, en cierto modo, ahora la siento como mía». La anciana asintió, como si comprendiera perfectamente el tipo de lazo que se forja en medio de las tormentas. «Si necesita algo, estoy en el piso 3A. A esta edad, lo que más valoro es poder ayudar un poco». Nadal se inclinó con respeto. «Gracias, señora Eugenia. No sabe cuánto significa eso para nosotros». Pasaron varios días. Nadal y Sofía empezaron a establecer una rutina. Iban juntos al supermercado del barrio, paseaban por el parque cercano, y en las noches leía cuentos en voz alta mientras ella se acurrucaba bajo una manta. Doña Eugenia se convirtió en una presencia constante. A veces les dejaba una sopa caliente en la puerta, otras veces la niña la visitaba para jugar al dominó o ver películas antiguas. La mujer había perdido a su hija años atrás, y su nieta vivía lejos. Sofía llenaba ese vacío sin saberlo. Una tarde lluviosa, mientras Nadal arreglaba una lámpara en la sala, escuchó una voz detrás. «He traído un poco de lentejas con chorizo. Espero que no sea mucha molestia». Era doña Eugenia, con una sonrisa cálida y un tupper en las manos. «Pase, por favor», dijo él. «No se moleste en traer más comida, usted ya hace demasiado». «No es molestia. Me gusta cocinar. Y además», hizo una pausa, «sé que usted está ahorrando cada céntimo. No por tacaño, sino por necesidad». Nadal no respondió. Bajó la cabeza. «No por vergüenza, sino por respeto. ¿Sabe?», continuó la señora. «Cuando mi esposo murió, yo estuve perdida. Muchos me trataron con lástima, otros con indiferencia. Solo una persona me ayudó sin preguntarme nada. Fue un vecino. Y siempre quise devolver ese gesto». Se sentó en el sillón, sin pedir permiso. Nadal le ofreció un vaso de agua. «El otro día, mi nieta me mandó un video. Era un partido de tenis. El narrador decía, Nadal, con un golpe imposible desde la línea de fondo. Y yo pensé, pero si ese hombre vive al lado de mi casa». Dijo, y ambos rieron. «¿Y qué va a hacer usted ahora?», preguntó ella de repente. «No puede esconderse para siempre». Nadal se quedó pensativo. «No lo sé. Tal vez un día vuelva. Tal vez no. Pero ahora solo quiero cuidar de ella». Doña Eugenia lo miró con ternura. «Entonces está haciendo lo correcto». Esa noche, Nadal miró a Sofía dormir. La lluvia golpeaba los cristales. En ese pequeño apartamento, lejos del ruido, del reconocimiento y del lujo, él había encontrado algo que ni todos sus trofeos ni las ovaciones del mundo le habían dado jamás: paz.
y en la vecina del piso 3A había encontrado a alguien que no lo admiraba por sus títulos, sino por su humanidad. El cielo amaneció encapotado sobre Palma, presagiando un aguacero idéntico al de la noche anterior. Dentro del apartamento 101, Rafael Nadal se puso en pie antes de que sonara la primera campanada de la iglesia cercana. Encendió la lamparita del salón con suma cautela para no despertar a Sofía, que, envuelta en su manta azul, respiraba tranquila, y caminó hasta la diminuta cocina. Al servirse agua fría notó un cosquilleo en el antebrazo. El cuerpo, a pesar de los días de descanso, seguía pidiendo pista, entrenamiento, sudor. Era una nostalgia muscular, más que un dolor. La misma que sentía de niño cuando pasaba horas en agarrar la raqueta. Pero ahora las prioridades eran otras. Aquella mañana tenían una cita en el ambulatorio municipal. Sofía necesitaba una revisión de la herida que todavía lucía, liviana, en la rodilla izquierda, recuerdo de tropiezo frente a la estación de autobuses la noche en que se conocieron. El primer examen había sido tranquilizador, pero la enfermera aconsejó un control a la semana. Y la semana se cumplía justo ese día. Nadal preparó una tostada con aceite, tomate y jamón serrano, un desayuno que le recordaba a los veranos en Manacor. Despertó a Sofía con suavidad. La niña se desperezó, parpadeó 2 veces y sonrió antes de pronunciar su palabra favorita. ¿Ya? Él asintió divertido y señaló la mesa. Desayunaron sin prisa. Después, Sofía se puso el abrigo rosa que doña Eugenia le había regalado y salieron, cerrando la puerta con llave. El pasillo olía a detergente fresco. La señora del segundo estaba limpiando su tramo de escalera. Al llegar al portal se toparon con la misma doña Eugenia, que aguardaba junto a los buzones con un paraguas enorme de color violeta. «Buen día, mis niños», saludó en voz baja. «Me pareció que llovería a cántaros. Lleven el mío, que yo no salgo», y les extendió el paraguas abierto. «Pero, señora, no podemos». «Nada de peros, que estos huesos míos ya no aman la humedad». «Anda, Rafa, acepta. Y tú, Sophie, cuídate esa pierna». La línea abrazó a la anciana tan fuerte que la obligó a reírse. Luego, con el paraguas en mano, emprendieron la caminata hacia el centro de salud. La consulta transcurrió sin sobresaltos. La enfermera retiró el pequeño apósito, examinó la cicatriz y verificó que no había infección. «Sanará pronto», dijo, «aunque tendrás que evitar las carreras de velocidad unas semanas». Sofía hizo una mueca de falsa resignación. Nadal agradeció y pagó con los pocos billetes que le quedaban en la cartera. En la farmacia de la esquina compró una pomada y, para celebrar, una chocolatina con forma de estrella que Sofía devoró alegremente mientras caminaban de regreso. Fue entonces cuando lo sintió. Ese zumbido distinto en el ambiente, mezcla de pasos precipitados y chasquidos metálicos. No necesitó darse vuelta para saber lo que era. «¡Cámaras! Rafa», gritaron desde el otro lado de la calle. «Nadal, una foto». 2 fotógrafos emergieron detrás de una furgoneta blanca y un tercero apareció junto a la parada de autobús. No eran muchos, pero bastaban para encender la alarma. La niña se aferró instintivamente a la mano de Nadal. Él agachó la cabeza, procurando que la gorra cubriera su rostro, y apresuró el paso. Las cámaras dispararon en ráfagas. Preguntas inconexas llovieron sobre ellos. «¿Por qué te ocultas, Rafa? ¿Quién es la niña? ¿Es cierto que estás investigado?» No contestó. Giró la esquina más próxima y se adentró en una calle estrecha donde el eco amplificaba el clic de cada objetivo. Eligió rutas secundarias, recordando los callejones de su adolescencia. El cielo, oscuro como plomo, no tardó en descargar un chaparrón que, paradójicamente, jugó a su favor. Los flashes perdieron nitidez y los paparazzi se resguardaron bajo los balcones. Al cabo de 10 minutos llegaron al portal, empapados pese al paraguas. Cerraron de un golpe y apoyaron la espalda en la puerta, agotados. Sofía lo miró, asustada. «¿Nos van a llevar?» «No, pequeña. Nadie nos va a llevar». Tomó aire. «Pero tendremos que tener más cuidado». Doña Eugenia apareció en el rellano, con un pañuelo en la mano. «Por todos los santos», exclamó. «Los vi por la ventana siendo perseguidos. Vengan, suban a mi casa. Les prepararé té caliente. Todavía les queda ropa seca arriba». Nadal dudó. No quería involucrarla, pero la niña temblaba. Asintió al fin. El apartamento 3A era acogedor. Paredes color crema con fotografías viejas y un tapiz de flores. Doña Eugenia los dirigió al sofá, encendió una estufa eléctrica y les ofreció toallas. Mientras Sofía se cambiaba en el baño, la anciana se sentó frente a Nadal.
Van a venir más, dijo con certeza. Cuando huelen una primicia, no se marchan fácil. Lo sé. ¿Qué piensa hacer? Nadal miró el humo que salía de la taza, buscando en él las palabras correctas. Protegerla. Eso antes que nada. Y quizás sea hora de dejar de esconderme. Pero no quiero que ella sufra el circo mediático. Niña valiente, esa, añadió la anciana. Pero solo tiene 10 años. Suspiró. Cuando mi hija era pequeña, tuvimos nuestro propio acoso, un proceso judicial contra su padre. Los periodistas acampaban en la puerta día y noche. Nunca olvidaré su cara asustada cada vez que cruzábamos la calle. Alzó los ojos. No permita que Sofía cargue ese peso. Nadal se sintió estremecer. Recordó un pasaje de su niñez. Él, con la raqueta casi más alta que su cuerpo, atravesando el pasillo lleno de reporteros después de un campeonato infantil. Había sonreído, pero por dentro solo deseaba esconderse detrás de su madre. Tiene razón, dijo. Mi amigo Tomeu intentó contactar con un abogado de confianza. Tal vez debamos presentarnos, contar la verdad antes de que la prensa la deforme más. Doña Eugenia asintió. Una buena defensa es adelantarse al ataque. En ese momento, Sofía salió del baño, con el pelo envuelto en una toalla. Llevaba un jersey enorme de rayas azules que le llegaba a las rodillas. La anciana se lo había prestado. Se sentó entre ambos y preguntó, ¿nos vamos a ir otra vez? Nadal le acarició la cabeza. No, princesa, pero quizás tengamos que recibir algunas visitas y contarles nuestra versión. Sofía frunció el ceño. La verdad, confirmó él. Siempre. La lluvia persistió durante todo el día. Hacia la tarde, Nadal recibió una llamada de un número desconocido. Dudó, luego respondió. ¿Rafa? Soy Armando Ruiz de la Vega. El nombre retumbó como trueno en su memoria. El magnate que lo había humillado en el avión. El mismo que después pidió perdón ante la cabina entera. He conseguido tu contacto, continuó Armando. Sé que suena extraño, pero necesito verte. Quiero enmendar lo que hice mal y ayudarte. Sé que la prensa está hurgando. Podemos reasentaros en un lugar seguro o, si lo prefieres, cubrir los gastos de defensa. Nadal guardó silencio. No desconfiaba tanto de la buena fe como de las consecuencias de aceptar. Te prometo discreción. Solo, la voz del magnate vaciló. Solo quiero reparar el daño. Nadal lo citó en un café modesto a 2 calles de allí para la mañana siguiente. Doña Eugenia insistió en acompañarlo, por si las moscas. Al día siguiente, el cielo se había despejado, pero la humedad seguía en cada grieta de la acera. Sofía se quedó en casa de la anciana, entretenida con una torre de cartas. El café estaba casi vacío a esa hora. Armando ya esperaba, sin escoltas ni traje caro, sino con una chaqueta de lana y el mismo reloj que tanto brillaba en el avión. Se levantó en cuanto vio a Nadal. Gracias por venir. Nadal se sentó. Doña Eugenia ocupó la mesa de al lado, fingiendo leer un periódico. Armando tomó aire. Necesito empezar por pedirte perdón otra vez. Las disculpas del vuelo eran sinceras, pero insuficientes. Ya no se trata solo de mí. El hecho de haberte señalado abrió una puerta. Los paparazzi viajaban en el mismo avión, Rafa. Reconocieron mi tono despectivo, buscaron a quién se lo dirigía, y desde entonces rastrean cada paso tuyo. Soy responsable. Nadal frunció el ceño. No lo sabía. ¿Comprendió? De pronto, el origen de aquellas fotografías que habían circulado en tabloides la semana pasada con titulares morbosos. ¿Quiere reparar? Prosiguió Armando. Tengo influencia en prensa y amigos en la Federación. Puedo ayudar a emitir un comunicado oficial, explicar tu situación, desmentir rumores y, sobre todo, proteger la identidad de la niña. ¿Y a cambio? Preguntó Nadal con calma. A cambio nada. Armando tragó saliva. Digamos que me has hecho ver la persona en la que me estaba convirtiendo. Quiero recuperar algo de decencia antes de morir. Hubo un silencio largo. Nadal recordó las lágrimas contenidas de Armando aquella noche aérea. Recordó también las propias lecciones de su tío Tony. La grandeza se mide en lo que das, no en lo que recibes. Le tendió la mano. Acepto tu ayuda, pero con una condición: que conozcas a Sofía y comprendas por qué estoy luchando en silencio. Armando asintió. La reunión siguiente tuvo lugar en el apartamento 101, con doña Eugenia como anfitriona improvisada y un par de bizcochos recién horneados sobre la mesa. Sofía, tímida al principio, terminó enseñando a Armando su cuaderno de dibujos,
raquetas, pelotas y hasta un trofeo de Roland Garros en crayón verde. El empresario, sorprendido, prometió enviarle un set de colores profesionales. Durante la merienda, el plan tomó forma. Un comunicado redactado por un experto en crisis de reputación, firmado por un despacho de abogados confiable. La narrativa sería clara. Nadal había sufrido una detención confusa, ya desmentida por la policía, y se encontraba en reposo, colaborando plenamente con la justicia. Se subrayaba la privacidad de la menor, sin revelar su identidad ni su pasado. No habría rueda de prensa, solo un documento oficial y, si fuera necesario, una breve entrevista exclusiva con una periodista de confianza que no explotara el morbo. Menos es más, comentó doña Eugenia, sirviendo más té. Den la información justa y acaben con las especulaciones. Armando contactó en ese instante a su jefe de comunicación. En 24 horas todo estaría listo. La mañana siguiente, el comunicado se publicó simultáneamente en 3 periódicos principales y en la página oficial de la ATP. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Almohadilla Fuerza Rafa y Almohadilla Respeto Privacidad fueron tendencia durante horas. Los paparazzi, al ver que la historia perdía picante, se fueron dispersando. Nadal respiró por primera vez en semanas. Sofía, que había observado fascinada cómo los adultos tejían aquella red de protección, le preguntó en voz baja, ¿ya se acabó la tormenta? Él la levantó en brazos y la giró como un avión de papel. Se acabó aquí dentro, dijo, señalándose el pecho. Afuera puede que llueva, pero aquí, contigo, siempre hace sol. Doña Eugenia aplaudió la escena, limpiándose unas lágrimas que no quiso justificar. Armando, de pie en la puerta, se despidió prometiendo reservarles una casita cercana al mar donde podrían pasar el verano sin molestias. Agregó, con un susurro, que estaba donando parte de sus beneficios a un programa de tenis para niños con escasos recursos en Palma. Para que surjan más Rafas, dijo, aunque ninguno será como tú. Nadal sonrió con gratitud, y al cerrar la puerta sintió que un capítulo terminaba. Aquella noche, cuando Sofía se quedó dormida, Nadal se sentó en el balcón con la guitarra prestada de la vecina del ático. No era un virtuoso, pero acarició las cuerdas con suavidad, improvisando acordes mientras la brisa traía olor a sal. Pensó en su madre, en su tío Tony, en los rivales que lo hicieron mejor jugador, en los médicos que soldaron sus rodillas tantas veces. Pensó en la cabina de un avión, en un niño que pedía autógrafos y en los aplausos contenidos de los pasajeros. Pensó en la carrera que había dejado en pausa, en los trofeos que tal vez ya no levantaría, y se preguntó si de verdad importaba. Porque allí, en aquel balcón humildísimo, tenía algo que la gloria no podía comprar: la certeza de estar haciendo lo correcto. Tocó un acorde mayor, un la, y dejó que la nota flotara. La vida, como aquellas cuerdas, siempre encontraba la manera de vibrar de nuevo, incluso después de la tensión más cruel. Y mientras la luna despuntaba sobre los tejados, Rafael Nadal cerró los ojos y sonrió. La tormenta podía volver cuando quisiera. Él, al fin, sabía dónde encontrar abrigo. La mañana siguiente, el cielo de Palma amaneció cubierto por nubes densas. La lluvia había cesado, pero el frío permanecía en el aire. En el pequeño hospital del barrio, Rafael Nadal permaneció sentado junto a la cama de Sofía, que ya dormía más tranquila después de la fiebre alta de la noche anterior. Había pasado toda la noche en vela, preocupándose por cada suspiro de la pequeña. Su cabello estaba desordenado, sus ojos enrojecidos, y sus manos aún temblaban levemente, pero su expresión reflejaba alivio. Una enfermera se acercó en silencio con una bandeja de desayuno. ¿Ustedes, Rafael?, preguntó en voz baja, con una mezcla de timidez y sorpresa. Nadal levantó la vista, sonrió con amabilidad y asintió. Sí, pero por favor, no diga nada. No quiero causar revuelo. Solo estoy aquí por ella. La enfermera asintió discretamente, dejando el desayuno sobre la mesa auxiliar. Sin embargo, lo que Nadal no sabía era que un joven pasante de medicina, que había entrado unos minutos antes a la sala contigua, lo había reconocido desde la puerta entreabierta. Al salir del turno, el joven compartió lo que había visto con un amigo periodista local, sin malicia, solo con admiración. Esa misma tarde, en el portal de noticias más leído de Palma, apareció un titular que causó un remezón en la comunidad. Rafael Nadal, visto cuidando a una niña en un hospital del barrio Santa Catalina. Un nuevo capítulo en la vida del campeón. La noticia se esparció como fuego. En los cafés, en las paradas de autobús,
En los salones de belleza y hasta en el mercado central, la gente comentaba con asombro y respeto. Algunos pensaban que era un montaje, otros creían que se trataba de una obra benéfica secreta. Nadie sabía la verdad completa, pero todos coincidían en algo. Nadal seguía siendo el hombre noble y sencillo que siempre había demostrado ser. Mientras tanto, en el hospital, Nadal notó que algo había cambiado. Las miradas de las enfermeras eran más intensas, los pasantes cuchicheaban, y una mujer de limpieza incluso se acercó para agradecerle por todo lo que hace por los niños. Nadal, desconcertado, se refugió en su silencio característico, tratando de mantener la calma. Sabía que la tranquilidad había terminado. Esa noche, al volver al pequeño apartamento de Eugenia, la mujer ya tenía el periódico en sus manos. No dijo nada al principio. Solo miró a Nadal a los ojos y le ofreció una taza de té caliente. No voy a preguntarte nada, hijo. Solo quiero que sepas que aquí tienes un hogar. Pase lo que pase. Nadal no pudo evitar emocionarse. Cerró los ojos un momento, tomando aire profundamente. Por primera vez en días, sintió que no estaba huyendo, que había encontrado un rincón donde, a pesar de todo, podía ser simplemente el mismo. Pero sabía que la paz tenía los días contados, y que muy pronto tendría que enfrentar no solo su pasado, sino también al mundo que había aprendido a juzgar por apariencias. El domingo amaneció con una calma inusual. El cielo estaba cubierto de nubes grises, pero no amenazaba con lluvia. En la pequeña cocina del apartamento, Rafael preparaba unas tostadas mientras Sofía, todavía medio dormida, jugaba con su osito de peluche en el sofá. «Hoy no trabajas, ¿verdad, tío Rafa?», preguntó la niña con voz aún ronca. «No, pequeña. Hoy es solo para ti», respondió con una sonrisa cálida. Sofía sonrió ampliamente. Era uno de los pocos días en que podían pasar todo el tiempo juntos. Rafael había decidido que ese día sería especial. Después del desayuno, ambos se vistieron y salieron a caminar por el parque cercano. No era un lugar lujoso, pero tenía columpios viejos, un tobogán y algunos bancos desgastados por el tiempo. Sofía corrió entre los árboles mientras Rafael la observaba con ternura, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho. Mientras ella jugaba, una mujer mayor se sentó en el banco junto a él. «¿Es tu hija?», preguntó con curiosidad. Rafael dudó un segundo antes de responder. «Es como si lo fuera», dijo, sin entrar en detalles. La mujer asintió en silencio, como si entendiera más de lo que aparentaba. Después de un rato, Sofía volvió corriendo con una flor marchita en la mano. «Es para ti, Rafa». La encontré debajo de un árbol. Rafael aceptó el regalo con una emoción inesperada. Aquella flor marchita era, para él, más valiosa que cualquier trofeo. La visita sorpresa. Al volver al edificio, se encontraron con algo inesperado. Frente al portal había estacionado un coche negro de lujo. Del bajaron dos hombres trajeados, de rostro serio. Rafael se tensó al instante, cubriendo instintivamente a Sofía con su cuerpo. «¿Señor Rafael Nadal?», preguntó uno de ellos con voz formal. «¿Quién pregunta?», respondió él, sin confirmar su identidad. «Venimos de parte del presidente del club de tenis de Palma». «No se alarme», dijo el otro, al notar la tensión. «Una persona que lo vio hace semanas en la clínica nos comentó que estaba aquí. El presidente desea verlo». Solo eso. Rafael guardó silencio. No sabía si confiar. «No estoy interesado. Estoy con mi familia», respondió con serenidad, señalando a Sofía. Los hombres asintieron y se retiraron sin insistir, dejando una tarjeta de presentación. Bajaron por las escaleras y Sofía, inocente, preguntó: «¿Quiénes eran?». «Gente del pasado, mi niña». «Nada que te preocupe», contestó Rafael, acariciándole el cabello. El gesto de la vecina. Esa noche, mientras Rafael lavaba la ropa a mano en el lavadero común del edificio, la vecina del segundo piso, una mujer ecuatoriana llamada Carla, se le acercó. «Te vi con esos hombres hoy. ¿Estás en problemas?». «No. Solo personas que querían que volviera a algo que ya no me interesa». Carla lo miró con ojos llenos de intuición. Después de un silencio, le dijo: «Sea lo que sea de lo que huyes, esa niña te necesita más de lo que el mundo te extraña». Sus palabras quedaron resonando en el corazón de Rafael. La noche estrellada. Antes de dormir, Rafael y Sofía subieron a la azotea del edificio, como solían hacer cada vez que el clima lo permitía. Se sentaron en una manta vieja, contemplando el cielo. «Rafa», dijo Sofía, «¿por qué la gente rica siempre parece tan triste?».
Rafael sonrió ante la pregunta inesperada. Porque a veces tienen tanto que se olvidan de lo que realmente importa. Sofía pensó en silencio, luego se abrazó a él. A mí me importa que tú estés aquí conmigo. Él la abrazó con fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, Rafael Nadal sintió que había encontrado algo que ni la fama, ni el dinero, ni la gloria podían darle. Un sentido profundo para seguir adelante. Esa semana transcurrió tranquila. Rafael continuó con sus labores como ayudante en la cocina del pequeño restaurante, mientras Sofía iba a la escuela con su mochila parchada, llena de lápices prestados y una lonchera que, aunque modesta, siempre llevaba algo que Rafael le preparaba con cariño. Un jueves por la tarde, al regresar de clases, Sofía entró corriendo al apartamento. Rafa, hoy nos pidieron que dibujáramos a nuestro héroe. Rafael sonrió desde la cocina, sin girarse todavía. ¿Y a quién dibujaste tú? La niña se acercó con una hoja doblada en 4. Al desplegarla, Rafael se quedó sin palabras. Allí estaba él, dibujado con trazos torpes pero llenos de intención, con una espátula en la mano y una capa de superhéroe roja sobre los hombros. Eres mi héroe, Rafa, porque tú no necesitas volar para salvarme todos los días. Él no pudo contener las lágrimas. Aquellas palabras, tan puras y sencillas, perforaron cualquier coraza que aún le quedara. Esa noche, Rafael tomó una decisión. Un plan especial. El viernes por la mañana pidió hablar con el dueño del restaurante, don Sebastián, un hombre robusto y afable que lo había acogido sin preguntas. ¿Cree que podría usar el local un par de horas el domingo por la tarde? ¿Para qué, Rafa? Quiero preparar una cena. Para una sola persona, mi sobrina. Don Sebastián lo miró con sorpresa, luego asintió con una sonrisa. El restaurante es tuyo por esa noche, hijo. Durante los siguientes 2 días, Rafael trabajó con más pasión que nunca. Preparó ingredientes, limpió cada rincón y planeó cada detalle. No era un chef profesional, pero la cocina era un idioma que siempre entendió con el corazón. Domingo de gala. Cuando llegó el domingo, Rafael pidió a la vecina Carla que ayudara a vestir a Sofía con un vestido blanco que le habían regalado hacía meses pero que aún estaba colgado en el armario, sin estrenar. ¿A dónde vamos?, preguntó la niña, confundida mientras Carla le peinaba el cabello. A un lugar mágico, Sophie, pero tienes que cerrar los ojos hasta que lleguemos. Rafael la llevó de la mano por las calles estrechas de Palma, hasta llegar al restaurante. Las luces estaban tenues, una vela en cada mesa, música suave sonando de fondo. Al abrir los ojos, Sofía se quedó inmóvil. ¿Qué es esto? Es una cena solo para ti, señorita, respondió Rafael con una reverencia teatral. Pase, por favor. Su mesa está lista. Ella rió a carcajadas, emocionada como nunca antes. Se sentaron juntos y Rafael le sirvió un plato especial, macarrones con queso, como a ella le gustaban, pero decorados con tomatitos en forma de corazón. Durante la cena, hablaron de todo, de su dibujo, de sus sueños, de lo que harían si tuvieran alas. Rafael reía con ella, pero por dentro sentía una mezcla de alegría y tristeza. Sabía que no podría ocultarse para siempre. Sabía que, tarde o temprano, el mundo volvería a llamar a su puerta. La carta escondida. Al llegar a casa esa noche, mientras Sofía se lavaba los dientes, Rafael encontró una hoja bajo su almohada. Era otra carta, escrita con crayón. Querido Rafa, gracias por la cena más bonita de mi vida. Yo sé que tú eres famoso, porque te vi en la tele de la tienda una vez. Pero no le dije a nadie. Porque si te vas, me quedo sola. Te quiero más que a los macarrones. Sofía Corazón Rojo. Rafael se quedó de pie, leyendo y releyendo aquellas líneas, sintiendo como el mundo exterior se desvanecía, al menos por esa noche. El lunes siguiente amaneció soleado, pero algo en el ambiente parecía diferente. Rafael dejó a Sofía en la escuela como de costumbre, con un beso en la frente y una promesa. Hoy salgo temprano del restaurante. Te recogeré con una sorpresa. Ella sonrió, inocente, ajena a lo que estaba por venir. Al llegar al restaurante, don Sebastián lo esperaba con el ceño fruncido y un teléfono fijo en la mano. Rafa, te han llamado. ¿Quién? No lo sé. Dijeron que eran de la Fundación Nadal y que necesitaban hablar contigo con urgencia. Me dejaron este número. Rafael sintió un vacío en el estómago. No era una buena señal que alguien de su propia fundación lo buscara después de meses desaparecido. Con manos temblorosas, marcó el número. ¿Sí? ¿Rafael Nadal? Preguntó una voz de mujer, firme pero serena. Sí, soy yo. Le hablamos desde la fundación.
Su ubicación ha sido localizada. Recibimos una carta muy particular, escrita por una niña llamada Sofía. El corazón de Rafael se detuvo por un instante. ¿Una carta? Sí. Fue enviada por correo tradicional. Decía que usted es su héroe, que la cuida, que la hace feliz y que ella está dispuesta a hacer cualquier cosa para que usted no tenga que irse volando. Rafael cerró los ojos. Sabía exactamente qué noche había escrito esa carta. Aquella cena especial no solo había sido mágica para Sofía, también había sido una despedida anticipada. El dilema, ¿qué quieren de mí?, preguntó finalmente. No queremos nada, Rafael. Solo deseamos ayudar. Usted tiene una responsabilidad pública, pero también tiene derecho a su privacidad y a su familia. ¿Van a denunciarme? ¿Exponerme? No. Pero si queremos hablar, podemos enviar a alguien de confianza. Solo díganos dónde y cuándo. Rafael colgó sin dar respuesta. Caminó hasta la cocina y se apoyó en la encimera, sintiéndose más agotado que nunca. La carta de Sofía había cruzado límites que él intentaba mantener cerrados. ¿Cómo le explicaría que, por intentar protegerla, había terminado exponiéndola más? La verdad a medias. Esa tarde, cuando fue a buscarla a la escuela, Sofía salió corriendo como siempre, pero al ver su rostro serio, frenó en seco. ¿Pasó algo? Tenemos que hablar, pequeñita, respondió él, agachándose para estar a su altura. Fueron caminando hacia el parque cercano, donde se sentaron en una banca. ¿Tú escribiste una carta a la fundación?, preguntó él con voz suave. Sofía bajó la mirada, avergonzada. Sí, pero no para meterme en problemas. Solo quería que ellos supieran que tú no eres malo, que eres bueno, que me cuidas. Rafael la abrazó tan fuerte como pudo. No hiciste nada malo, Sophie, solo que ahora van a querer venir a vernos. ¿Van a llevarte? No. Al menos no si yo no dejo que lo hagan. Pero debemos estar preparados. ¿Sí? Sofía asintió, con ojos húmedos. Si ellos vienen, les digo que te quedes conmigo. Eso voy a hacer también. La decisión. Esa noche, Rafael llamó de nuevo a la fundación y aceptó una reunión privada. Propuso un lugar discreto, un antiguo claustro reconvertido en café, donde solía ir cuando era joven. La reunión sería en 2 días. Durante ese tiempo, Rafael apenas pudo dormir. Preparó documentos, repasó cada detalle legal sobre su tutela no formal de Sofía. Consultó en secreto con un abogado amigo de confianza, quien le dijo: «Tienes una opción real, Rafa. Si logras demostrar que ella está mejor contigo que en cualquier otro lugar, podrías lograr una custodia legal, incluso bajo tu identidad pública. Pero debes enfrentarlo». La palabra enfrentar resonó como un martillo en su mente. Toda su vida había enfrentado rivales en la cancha, lesiones, críticas, pero nada se comparaba con esto. Esto era la vida real. Y ahora tenía que ganar por Sofía. El claustro estaba casi vacío. Las paredes de piedra, la tenue luz natural y el silencio monástico creaban un ambiente solemne. Rafael había llegado media hora antes, vestido con sobriedad, nervioso pero determinado. Una mujer apareció en la entrada, elegante, profesional, con un portafolio en mano. «¿Señor Nadal?», preguntó con una voz cálida pero formal. «Sí, soy Clara Méndez. Represento al Comité Ético de la Fundación Nadal». Rafael la invitó a sentarse. Pidió 2 cafés. No se dijeron nada durante 1 minuto entero. «Gracias por venir», rompió el silencio ella. «Sé que esta situación no es fácil para ninguno de los dos. Estoy aquí por ella. Solo por ella». Clara asintió. «Lo sé. Y no estoy aquí para juzgarte, Rafael. Pero necesito comprender». Rafael respiró hondo y empezó a hablar. Le contó cómo había encontrado a Sofía en aquel banco, en la calle, mojada, con una mochila rota y una historia de abandono. Le habló de las noches de miedo, del primer dibujo que ella le regaló, del día que por fin rió con ganas. Clara escuchaba en silencio. No tomaba notas. Solo observaba, como si cada palabra pesara. «¿Por qué nunca acudiste a los servicios sociales?», preguntó al fin. «Porque sabía que la devolverían a una red de hogares que no la cuidaban. Lo intenté antes, con otro niño, hace años, y fue peor. Sofía necesitaba amor real, no solo techo y comida». Clara entrelazó los dedos. «Pero tú eres Rafael Nadal. Eres una figura pública. Un solo error puede convertirse en escándalo. No puedes desaparecer y adoptar una niña como si fuera un acto privado». Rafael la miró a los ojos. «Lo hice como ser humano, no como figura pública».
El archivo secreto. Entonces, sin decir nada, Clara sacó de portafolio una carpeta manila. La deslizó hacia él. Esto es lo que me pediste, el informe original del caso de Sofía, de cuando fue abandonada. Hay nombres, negligencias, incluso una denuncia que nunca se procesó. Rafael abrió la carpeta y leyó en silencio. Cuando llegó a la tercera página, su ceño se frunció. ¿Este nombre? ¿María Luisa Ortega? Es su madre biológica. Desapareció de los registros hace 2 años. Nadie la ha reclamado desde entonces. ¿Y no hay familiares? Ninguno registrado. Lo único que hay es a ti. Clara lo miró fijamente. Te haré una propuesta, Rafael. No oficial, aún no legal, pero real. Te escucho. Puedes presentar una solicitud de acogida provisional con intención de adopción. Si lo haces bajo tu nombre real, tendrás que revelar públicamente tu paradero y tu relación con Sofía. Habrá prensa, habrá juicio mediático, pero también tendrás apoyo. Y posiblemente justicia. Rafael miró al suelo. Pensó en la sonrisa de Sofía al dibujar corazones, en cómo le llamaba mi Rafa, en las noches que dormía tranquila solo si él estaba cerca. ¿Y si me niego? Podrías desaparecer de nuevo. Pero si algo le pasa a ella, tú serás responsable. Ya no es solo una niña rescatada, es una niña que ama y que ha sido amada. La elección del corazón. Rafael cerró la carpeta. Se levantó. Quiero hacer lo correcto, aunque me cueste todo. Clara también se puso de pie. Entonces empieza por esto, dijo, entregándole un sobre blanco. Es una citación. El jueves tendrás que presentarte ante el juzgado de menores, junto con Sofía. ¿Para qué? Para que un juez vea lo que yo ya vi hoy. Que eres, aunque nadie lo esperaba, el mejor padre posible. Las calles de Palma estaban agitadas aquel lunes por la mañana. No por el tráfico, ni por alguna manifestación, sino por la atención que captaba un juicio que, hasta ese momento, solo unos pocos conocían. El caso de Rafael Nadal contra la discriminación y la injusticia. Nadal no había querido llevar el asunto a los medios, pero la verdad, como siempre, encuentra una forma de salir a la luz. Gracias al apoyo de la fundación que ayudaba a niños en riesgo social, su caso había llegado a oídos de una jueza comprometida con los derechos humanos. Y así, tras meses de silencio, el juicio se convirtió en público. Dentro del tribunal, Nadal no llevaba traje caro. Iba con su camisa blanca limpia, pero visiblemente usada, y un pantalón modesto. A su lado, sentada en primera fila, estaba Sofía, más recuperada y con los ojos fijos en él. Detrás, en la misma sala, Eugenia, David y otros vecinos que la habían conocido sin saber quién era, estaban allí, apoyándolo con una mirada de respeto. El abogado defensor, un joven idealista que había trabajado con la Fundación Rafa Nadal, comenzó su argumento diciendo: «No estamos aquí solo por Rafael Nadal. Estamos aquí por cada persona que alguna vez fue tratada como menos por no vestir como se espera, por no tener un reloj caro, por parecer alguien sin valor. Estamos aquí para decir que el respeto no se compra, se practica». Los acusados, los empleados del showroom que lo habían humillado, mantenían una expresión tensa. Uno de ellos evitaba el contacto visual, mientras otro sudaba constantemente. El gerente, que había dado la orden de expulsarlo aquel día lluvioso, intentaba justificar sus actos con excusas de protocolos de seguridad. Cuando llegó el momento del testimonio de Nadal, la sala se quedó en silencio. El juez lo miró con atención. «Señor Nadal, ¿quiere contarnos lo que ocurrió aquel día?» Él asintió y se levantó. Su voz era serena, pero firme. Ese día no era Nadal el tenista. Era solo un hombre buscando una oportunidad para alegrar a una niña. No pedí privilegios. Solo entré a mirar un regalo para ella. Pero me trataron como si fuera invisible, como si yo no mereciera estar allí. Lo que más dolió no fue el rechazo, fue ver la tristeza en los ojos de Sofía. Hubo un murmullo general. Algunos incluso bajaron la mirada. Nadal continuó: «No quiero venganza. No vine aquí por dinero. Vine porque quiero que, la próxima vez que una persona entre en una tienda, sea tratada con dignidad, sin importar cómo se vista o cuánto tenga en el banco». Las palabras impactaron profundamente. El juez pidió un receso, y la noticia ya estaba afuera. Nadal la lección de humanidad en juicio inesperado. Esa noche, los canales nacionales comentaban la historia, y hasta los mismos periodistas que antes lo perseguían por trofeos, ahora hablaban de su humildad. Las redes sociales estallaron con mensajes como: «No sabía que podía admirarlo aún más», o «Un verdadero campeón dentro y fuera de la cancha».
Pero lo que más conmovió a Nadal fue ver, al salir del tribunal, a un grupo de niños de un barrio pobre esperándolo con carteles hechos a mano que decían: «Gracias por enseñarnos que valemos». Él se detuvo, firmó los carteles, abrazó a cada niño, y luego, al volver a casa, miró a Sofía y dijo: «A veces, las victorias más grandes no se celebran con trofeos, sino con corazones que cambian». El eco del juicio de Nadal resonó durante días en todos los medios de comunicación. Pero él no se dejó arrastrar por la fama repentina ni por las ofertas millonarias. En lugar de regresar a las canchas o firmar contratos publicitarios, Nadal desapareció una vez más, como un fantasma que solo aparece cuando el alma lo llama. 3 meses después, una carta llegó al buzón del despacho del juez que presidió el juicio. La misiva, escrita con una caligrafía limpia y pausada, decía: «Excelentísimo señor, gracias por escucharme sin prejuicios. Gracias por no ver mi barba, mis ropas sucias o mi silencio, sino por oír mi historia. No quiero volver a los estadios. Hoy, mi lugar está con los que no tienen voz. Estoy construyendo una escuela de deportes para niños en situación de calle. Su fallo no me devolvió la carrera, me devolvió el propósito. Con respeto, Rafael Nadal». La noticia conmovió a todo el país. La escuela Nadal abrió sus puertas en un barrio humilde de Palma. Allí, entre canchas polvorientas y aulas improvisadas, Rafael enseñaba más que tenis. Enseñaba respeto, humildad, esfuerzo. Sofía, ahora con uniforme escolar y sonrisa brillante, ayudaba a cuidar a los más pequeños. La señora Eugenia se convirtió en la abuela del barrio. Un día, un periodista que lo había humillado en el pasado llegó sin cámaras. Solo quería pedir disculpas. Nadal lo recibió con un apretón de mano sincero, sin rencor, y le dijo: «Todos merecen una segunda oportunidad, incluso tú». Con los años, su escuela se expandió por varias ciudades. La Fundación Nadal se volvió un símbolo de esperanza. Y aunque muchos seguían sin comprender por qué aquel campeón lo dejó todo para vivir entre los olvidados, los que lo conocieron de verdad sabían la respuesta. Rafael Nadal no necesitaba aplausos. Solo necesitaba que alguien, algún día, creyera en él como él creyó en Sofía.